Imaginen un río salvaje, traicionero, una masa de agua que durante más de 400 años dividió a México. Literalmente. No estamos hablando de una frontera política. No era una línea imaginaria en un mapa de papel. Era una barrera de agua furiosa, una fuerza de la naturaleza que cobraba vidas, destruía economías enteras, separaba familias durante generaciones. El río Tecolutla no era simplemente un curso de agua. Era el monstruo que los habitantes de Veracruz temían y respetaban por igual. Este río mexicano no solo aisló comunidades completas durante siglos, también se tragó puentes de acero, devoró fortunas millonarias, creó una división cultural tan profunda que todavía hoy se pueden rastrear sus efectos en los dialectos locales. Durante la época de lluvia, el Tecolutla se transformaba. Se convertía en una bestia de 14 metros de altura, una pared de lodo y troncos que arrasaba todo a su paso. ¿Cómo es posible que un solo río haya tenido tanto poder sobre la vida y la muerte de miles de personas? ¿Por qué los mejores ingenieros del Porfiriato fracasaron intentando domarlo? Y sobre todo, ¿cuántas tragedias tuvieron que ocurrir antes de que México finalmente pudiera construir un puente que resistiera la furia de este monstruo acuático? Prepárate. Lo que vas a descubrir sobre el río Tecolutla va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los desafíos que enfrentó México para conectar su territorio. Esta no es solo la historia de un puente. Es la crónica de una guerra de siglos. Ingeniería humana contra las fuerzas más brutales de la naturaleza. Año 1519. Hernán Cortés llegó a estas tierras. Sus cronistas documentaron algo extraordinario. El río Tecolutla no era simplemente difícil de cruzar, era absolutamente imposible. Las tropas españolas estaban acostumbradas a vadear ríos europeos, ríos de corriente predecible. Pero aquí se encontraron con una corriente violenta. El agua golpeaba el pecho de los caballos. Los animales más fuertes relinchaban de terror. Perdían el equilibrio. El sonido del agua golpeando las piedras era ensordecedor. Los soldados que intentaron cruzar a nado fueron arrastrados, al instante. Desaparecieron bajo la superficie turbia. Los españoles no tuvieron más opción. Se desviaron 15 leguas tierra adentro, prácticamente 75 kilómetros adicionales, solo para encontrar un punto donde el río se ensanchaba, donde la corriente perdía su fuerza asesina. Los indígenas totonacas que habitaban la región conocían perfectamente los peligros. Durante generaciones habían desarrollado un sistema de señales de humo. Se comunicaban entre las riberas con nubes grises en el cielo, porque sabían que intentar cruzar era jugarse la vida. Cuando llegaba la temporada de lluvias, simplemente lo aceptaban. Las comunidades del norte y del sur quedarían aisladas completamente durante meses. Era parte de su realidad, tan inevitable como el amanecer. Pero lo que para los totonacas era una realidad aceptada, para los españoles fue un problema. Y después, para el México independiente, se convirtió en un desastre económico brutal. El río Tecolutla no solo dividía pueblos, cortaba justo en medio de la ruta comercial más importante, la ruta de la vainilla. Veracruz producía la mejor vainilla del mundo, un producto tan valioso que se le llamaba oro negro vegetal. Los barcos esperaban en los puertos. El mercado europeo exigía el aroma de las orquídeas mexicanas. Y este río maldito estaba justo en medio del camino, entre las plantaciones de Papantla y los puertos de exportación. 23 de septiembre de 1785. Ocurrió una de las primeras grandes tragedias documentadas. Una embarcación improvisada, un trozo de madera contra la inmensidad del agua. Llevaba a 47 personas.
intentaban cruzar el río durante lo que parecía ser un día tranquilo. Los pasajeros eran comerciantes, hombres de negocios, familias que regresaban de la feria anual de Papantla. Habían esperado 3 días a que el nivel del agua bajara. La presión económica los obligó a arriesgarse. A mitad del cruce, el desastre. Una corriente subterránea invisible. Un remolino que succionaba todo a su paso. Volteó la embarcación como si fuera un juguete de madera. Los testigos desde la orilla vieron el horror. El río se tragaba a hombres, mujeres, niños, en cuestión de segundos. Los gritos se mezclaban con el rugido del agua. Solo 8 personas lograron sobrevivir. Se aferraron a los restos de madera. Los registros parroquiales de Papantla describen la escena. Los cuerpos fueron apareciendo río abajo durante las siguientes semanas, algunos a más de 20 kilómetros del lugar del accidente. Esta tragedia no fue un caso aislado, fue una advertencia. El Tecolutla estaba hambriento. Los habitantes locales empezaron a llamarlo de una forma que erizaba la piel: el río que come gente. No era una metáfora, era una descripción técnica de su comportamiento. Desarrollaron toda una mitología oscura alrededor de sus aguas color café. Decían que el Tecolutla tenía hambre, que no era una simple corriente de agua, sino una entidad consciente, una bestia que cada cierto tiempo exigía su tributo en sangre, en vidas humanas. Los pescadores evitaban mirar el agua directamente cuando el sol se ponía. El silencio en las riberas era pesado, cargado de una tensión que se sentía en los pulmones. Durante la intervención estadounidense de 1847, el ejército mexicano enfrentó una crisis logística sin precedentes. Necesitaban mover tropas, cañones, suministros pesados. Todo debía cruzar el Tecolutla para defender Veracruz. La presión era máxima. El tiempo se agotaba. Los ingenieros militares, hombres forjados en la academia y en el barro, diseñaron un puente provisional. Una estructura de madera utilizando los árboles más robustos de la selva veracruzana. El sonido de las hachas resonaba en el valle, día y noche, sin descanso. Trabajaron bajo un sol abrasador y bajo lluvias que convertían el suelo en una trampa de lodo. Levantaron pilotes, amarraron vigas con sogas gruesas como brazos, usaron pernos de hierro forjado. Construyeron una estructura que parecía sólida, inquebrantable, un triunfo de la voluntad sobre el entorno. El puente duró exactamente 72 horas. En la madrugada del tercer día, el aire cambió. Los soldados que hacían guardia escucharon un crujido, un sonido seco, aterrador, como si un gigante estuviera rompiendo huesos. Antes de que pudieran dar la alarma, la corriente hizo su movimiento. Arrancó los pilares de raíz. Los troncos centenarios fueron quebrados como si fueran simples palillos de dientes. El puente completo fue succionado, arrastrado río abajo en una danza de astillas y metal. Los pedazos de madera aparecieron días después, flotando en el Golfo de México, destrozados. El ejército mexicano tuvo que resignarse. Volvieron al antiguo sistema de balsas, perdiendo un tiempo valioso, un tiempo que se pagó con la derrota nacional. Entre 1850 y 1890, el problema económico del Tecolutla escaló. Se convirtió en una crisis de proporciones nacionales. México era el gigante, el principal exportador mundial de vainilla. Un negocio que generaba millones de pesos anuales, pero el río estaba ahí, como un muro invisible. Los comerciantes de Papantla tenían una elección imposible: arriesgar sus cargamentos en el agua traicionera o dar un rodeo de días, una ruta por tierra que encarecía tanto el producto que perdía su valor.
Los archivos del Archivo General de la Nación son claros. Las pérdidas alcanzaban los 2 millones de pesos anuales, 1886-1887. Las cifras de pérdidas no bajaban. Eran retrasos constantes, accidentes fatales. Cargas enteras de vainilla se hundían cuando las balsas volcaban. Oro negro vegetal perdido en el fondo lodoso. Los comerciantes llegaban tarde a los barcos de vapor que partían a Europa. La vainilla es delicada. Se echaba a perder por la humedad extrema durante las largas esperas en las riberas. Era una hemorragia de dinero, un goteo constante de riqueza que México no podía permitirse. Ante esta situación insostenible, en 1860 se estableció finalmente un sistema oficial, el transporte fluvial organizado. 12 chalanes, barcazas grandes, pesadas, construidas para resistir, operadas por equipos especializados que conocían el miedo. Cada chalán podía transportar hasta 20 personas o 2 carretas cargadas hasta el tope. El gobierno fijó tarifas, 2 reales por persona, 4 reales por carreta. Parecía poco dinero, pero el volumen de tráfico era inmenso. Estos chalanes generaban 18,000 pesos anuales de ingresos, una cifra enorme para la época. Los chalaneros eran hombres distintos. Habían dedicado su vida entera a entender al monstruo. Conocían cada remolino, cada corriente traicionera que se formaba bajo la superficie. Sabían leer el agua como si fuera un libro abierto. Un cambio sutil en el color, una ondulación particular en la superficie, el sonido específico del agua chocando contra las rocas. Todo les hablaba. Les decía si era seguro avanzar o si el río estaba preparando un ataque. Aún con esa experiencia, los accidentes no se detenían. Los chalaneros tenían un dicho que todavía se recuerda en las cantinas de Veracruz. El río siempre cobra su precio. La pregunta no es si te lo cobrará. La pregunta es ¿cuándo? 15 de octubre de 1888. Los habitantes de la región presenciaron algo que parecía sacado del apocalipsis. El cielo se cerró. Un gris plomizo cubrió el valle. El aire pesaba. Entonces llegó el rugido. El río Tecolutla creció 14 metros sobre su nivel normal. 14 metros, en cuestión de pocas horas. No fue una crecida gradual. No dio tiempo de evacuar los corrales. No dio tiempo de salvar las cosechas. Fue una pared de agua, marrón, espesa, cargada de furia. Bajó desde las montañas con una velocidad asesina. El agua arrastraba árboles milenarios de raíz. Casas completas de madera crujían antes de ser pulverizadas. Los animales gritaban mientras la corriente los succionaba. 23 poblaciones quedaron borradas del mapa logístico, aisladas. El mundo exterior dejó de existir para ellos durante 28 días. 28 días de silencio absoluto. No entraban suministros, no había medicinas. El hambre empezó a morder los estómagos. Los habitantes sobrevivieron con lo que pudieron rescatar del lodo. Los informes de la época son oscuros, sombríos. Hablan de situaciones extremas, desesperadas. En algunas comunidades, los rumores eran aterradores. Se hablaba de actos de canibalismo para no morir de inanición. Las autoridades trataron de enterrar estos informes. Los consideraban demasiado escandalosos para el México de aquel entonces. Cuando el agua finalmente retrocedió, el panorama era un cementerio. Cadáveres de ganado en descomposición bajo el sol de Veracruz. El olor era insoportable. El agua potable estaba contaminada. Llegaron los brotes. Cólera, tifoidea. La muerte seguía cobrando su parte incluso sin lluvia. El Tecolutla había demostrado quién mandaba. Esta tragedia fue el límite, el punto de quiebre. En 1892, el presidente Porfirio Díaz tomó una decisión. Ordenó la construcción de un puente de hierro, una estructura definitiva. Trajeron el metal desde Bélgica. Los belgas eran los mejores, maestros del acero. Si alguien podía domar al monstruo, eran ellos.
El proyecto era faraónico. Llegaron ingenieros europeos con sus uniformes limpios y sus mapas detallados. Miraron el río con superioridad. Trajeron toneladas de hierro, vigas macizas, remaches de acero templado. Contrataron a cientos de trabajadores locales. El presupuesto era una fortuna, 200,000 pesos de la época. Oro puro puesto al servicio de la ingeniería. Pero el Tecolutla estaba esperando. Los ingenieros belgas subestimaron el suelo mexicano. Estaban acostumbrados a los ríos de Europa, ríos lentos, ríos predecibles. Aquí el lecho era traicionero, una mezcla inestable de arena, grava, roca suelta. Los cimientos que calcularon como suficientes se hundieron. La corriente socavaba el trabajo de semanas en una sola noche. Tuvieron que excavar más profundo. El calor era sofocante. Los pilares de hierro empezaron a oxidarse con una rapidez que desafiaba la lógica. La humedad y los minerales del agua devoraban el metal. Los trabajadores empezaron a desertar. Tenían miedo. Decían que el río estaba vivo, que no quería el puente, que cada remache era una ofensa al espíritu del agua. Después de gastar 450,000 pesos, más del doble de lo planeado, el proyecto colapsó. Fue abandonado. El gobierno de Díaz se rindió. Los restos oxidados quedaron ahí, vigas retorcidas saliendo del lodo. Los locales los llamaban los huesos del puente muerto, un monumento al fracaso de la soberbia humana frente a la naturaleza salvaje. Pasaron las décadas y los restos permanecieron como una advertencia. Hasta que una crecida particularmente violenta decidió que ya era suficiente. Se los llevó, los arrancó del suelo y los sepultó en el fondo del río. El Tecolutla volvía a estar solo. Pero el peligro no era solo el agua. Entre 1890 y 1895, los registros documentaron 34 ataques de cocodrilos, el cocodrilo de Morelet, bestias de 4 metros de largo, verdaderos dinosaurios que habían hecho del río su coto de caza privado. Aprendieron dónde estaban los cruces, acechaban en los manglares, inmóviles, invisibles bajo el agua turbia. Cuando alguien se acercaba a la orilla, el ataque era un relámpago, velocidad pura. Las víctimas desaparecían sin un grito. Solo quedaba el rastro de burbujas en la superficie. Marzo de 1893. Una familia completa intentó cruzar en una balsa pequeña. Un cocodrilo enorme golpeó la madera desde abajo. El padre cayó. El agua se tiñó de rojo al instante. La madre intentó sujetarlo y fue arrastrada también. Los 3 niños quedaron solos, girando en la corriente, huérfanos en medio de la nada. El río no tenía piedad. El río no sabía de justicia. La división forzada por el río no solo fue física, fue una fractura en el alma de un pueblo. Las comunidades totonacas, una sola cultura durante siglos, se partieron en dos, como un cristal golpeado con precisión quirúrgica. Los del norte, los del sur. 300 primaveras de separación hicieron su trabajo. Los dialectos empezaron a mutar. Palabras para nombrar la lluvia, el maíz, el miedo, empezaron a sonar distinto. Los lingüistas del Instituto Nacional Indigenista llegaron años después. Documentaron el desastre cultural. Un abuelo del norte intentaba hablar con su nieto del sur. Las palabras chocaban, no se entendían completamente. Era como si el río hubiera borrado el lenguaje común. Las canciones tradicionales evolucionaron en direcciones opuestas. En el norte, el ritmo era uno. En el sur, la melodía era otra. Incluso la forma de tejer la palma, la técnica para moldear el barro, todo cambió. El Tecolutla no solo movía agua, movía la identidad de la gente.
Familias enteras quedaron truncadas, hermanos que se despidieron de jóvenes y nunca volvieron a verse, novios que juraron amor eterno en una orilla y terminaron casándose con extraños porque el agua hacía imposible el beso. 1901. El pueblo dijo basta. La desesperación se convirtió en ingenio. Si el acero belga falló, la fibra mexicana lo intentaría. Construyeron un puente colgante. No usaron hierro importado. Usaron sogas de henequén, tablones de madera local. Una estructura primitiva, pero flexible. El diseño era brillante en su sencillez. No intentaba oponerse a la fuerza del río. Intentaba bailar con ella, moverse con el viento, ceder ante el empuje. Durante 3 años, el puente funcionó. Pero cruzarlo era un acto de fe suicida. La gente caminaba sobre tablones que crujían. La estructura se balanceaba peligrosamente con cada ráfaga de viento. Los hombres se aferraban a las sogas con los nudillos blancos. Debajo, apenas a unos metros, el rugido del agua recordaba lo que pasaría si un solo nudo fallaba. Era un viaje de terror puro, pero era mejor que el aislamiento. Hasta que llegó 1904, el huracán de San Francisco. El cielo se volvió negro. El viento alcanzó los 200 kilómetros por hora. Una fuerza invisible y brutal que destrozó el puente como si fuera una simple telaraña. Las sogas de henequén se reventaron con el sonido de disparos de fusil. Los tablones volaron por los aires. Días después, los habitantes encontraron trozos de madera enredados en las copas de los árboles, a kilómetros de distancia. El Tecolutla había ganado otra batalla. La situación llegó a su punto más oscuro en 1918, la pandemia de la gripe española. El virus no necesitaba puentes para cruzar, llegó por los puertos. Se extendió como un incendio forestal. Pero la ayuda médica sí necesitaba un camino. Las comunidades al norte del río quedaron atrapadas en una sentencia de muerte. Los doctores estaban al sur, las medicinas estaban al sur. Pero el río estaba en plena temporada de lluvias, una masa infranqueable de agua y lodo. Los enfermos morían mirando la otra orilla. Los registros son una lista de funerales. 1.247 personas fallecieron en el aislamiento, muertes evitables, muertes que la ingeniería no pudo prevenir. El doctor Manuel Hernández escribió en su diario, palabras cargadas de impotencia. Describió cómo intentó cruzar 5 veces en una semana. Su balsa fue golpeada por troncos flotantes, casi se ahogaba. Tuvo que regresar. Desde su orilla, veía las piras funerarias encendidas en la oscuridad del norte. El humo de los muertos subía al cielo, y él no podía hacer nada. El río era el guardián de la muerte, un muro de agua que decidía quién vivía y quién se convertía en ceniza. 1923. La economía mexicana intentaba ponerse de pie después de la revolución. La compañía Ferrocarriles Unidos decidió apostar el todo por el todo. Iban a construir un puente ferroviario sobre el Tecolutla. Querían conectar el norte y el sur de Veracruz de forma definitiva. El proyecto era ambicioso, hasta el punto de la locura. No solo necesitaban una estructura que soportara el peso de locomotoras de acero, vagones cargados con toneladas de mercancía. Tenían que resistir las crecidas de la bestia, los huracanes que golpeaban la costa con furia ciega. Los ingenieros estaban convencidos. Creían en la nueva tecnología del concreto reforzado. Invirtieron 2.300.000 pesos, una suma astronómica, una fortuna que hoy nos parecería irreal. Trajeron maquinaria pesada, especializada. Desde los Estados Unidos de América, contrataron ingenieros que habían excavado el Canal de Panamá, hombres curtidos, acostumbrados a doblegar la selva. Durante 2 años, cientos de trabajadores laboraron en condiciones infernales,
El calor era una manta húmeda que asfixiaba. Los mosquitos transmitían enfermedades tropicales, pero el trabajo no se detenía. El sonido de las mezcladoras de concreto era el latido del progreso. Usaron las técnicas más avanzadas de la época, pero el Tecolutla tenía una carta guardada. 1925. Lluvias torrenciales sin precedentes golpearon las montañas, allá donde nace el río. El agua bajó con una fuerza hidráulica imposible de calcular. El agua socavó los cimientos de concreto. Metro a metro. La tierra desapareció bajo la estructura. El puente, casi terminado, colapsó en una sola noche. El sonido del acero retorciéndose se escuchó a kilómetros. El río se llevó las esperanzas y la fortuna de Ferrocarriles Unidos. La compañía se declaró en bancarrota poco después. Los inversionistas lo perdieron todo. Algunos ingenieros quedaron traumatizados. Nunca volvieron a construir un puente. El Tecolutla se había cobrado otra víctima. Esta vez, una víctima corporativa. Los años entre 1900 y 1930 fueron mortales. Los registros civiles de Tecolutla son un catálogo de la tragedia. Los funcionarios municipales contabilizaron 892 muertes por ahogamiento, en solo 3 décadas. Eso es casi una muerte cada 12 días, durante 30 años seguidos. Y esos son solo los casos oficiales, documentados. Muchos indígenas y trabajadores migrantes nunca entraron en las estadísticas. Simplemente desaparecieron en el agua marrón. Cada nombre en esos libros es una herida. Juan Martínez, 23 años, carpintero. Dejó viuda y 3 hijos pequeños por intentar entregar un trabajo urgente. María González, 19 años. Se ahogó el día antes de su boda mientras intentaba reunirse con su prometido en la otra orilla. Pedro Hernández, 45 años. Un comerciante respetado que perdió su mercancía y su vida en una mañana que parecía tranquila. El 4 de mayo de 1932. Ocurrió la peor tragedia fluvial en la historia de Veracruz. La lancha de motor, llamada Esperanza, había sido recibida con optimismo. Un motor de combustión contra la corriente parecía la solución. La gente bajó la guardia. El día de la tragedia, 65 personas se apretujaron en la lancha. Estaba diseñada para 40. Era día de mercado. Todos querían pasar. El motor falló a mitad del río. Silencio súbito. La corriente tomó el control. El pánico se apoderó de los pasajeros. Todos se movieron hacia un mismo lado. Desequilibraron la embarcación. Volcó en segundos. 41 personas murieron. 15 eran niños. Los supervivientes describieron el horror. Los padres tratando de mantener a sus hijos a flote antes de ser tragados por los remolinos. El nombre de la barca se volvió una ironía cruel. La Esperanza murió ese día en el Tecolutla. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército mexicano necesitaba movilidad. Temían incursiones de submarinos alemanes en el Golfo de México. En 1944, instalaron un puente Bailey, tecnología militar británica. Piezas prefabricadas. Funcionó durante 2 años. Demostró que era posible vencer al río. Pero en 1946, con la guerra terminada, el gobierno se llevó el puente a otra ubicación. Los habitantes rogaron, lloraron, ofrecieron pagar el mantenimiento, pero las súplicas fueron ignoradas. Ver cómo desarmaban el puente pieza por pieza fue devastador. Habían probado la libertad, y el gobierno se la arrebataba. Algunos ancianos sabían la verdad. Morirían antes de volver a ver un puente sobre el Tecolutla. 1948. Se implementó una solución que parecía sacada de la ciencia ficción. Un sistema de cable aéreo, una canastilla metálica que colgaba del vacío, podía transportar a 4 personas por viaje.
Era un teleférico rudimentario, operado por un motor de diésel ruidoso, poleas que chillaban por la falta de grasa. La canastilla colgaba a 20 metros sobre el río, se balanceaba con el viento. Los pasajeros sentían el vacío en el estómago mientras cruzaban los 300 metros de ancho del Tecolutla. El viaje duraba 15 minutos. 15 minutos de terror puro. Se podía escuchar el rugido del agua muy abajo. El sistema funcionó durante 7 años. Miles de personas cruzaron sin mojarse los pies. La gente empezó a creer que finalmente habían vencido. Pero el 18 de agosto de 1955, el metal cedió. Un cable de acero se rompió a mitad del camino. El sonido fue como un latigazo seco. La canastilla cayó al vacío. 3 personas murieron instantáneamente por el impacto contra el agua. El cuarto pasajero era un niño de 12 años. Sobrevivió de milagro, pero quedó paralítico para siempre. El sistema fue clausurado ese mismo día. El Tecolutla no toleraba ser dominado por el aire. Cualquier intento de cruzarlo sería castigado. Durante décadas, el río también fue el paraíso del contrabando. Los delincuentes sabían que las autoridades no arriesgarían la vida persiguiéndolos en esas aguas. Establecieron rutas secretas. Usaban cables sumergidos que solo ellos conocían. Algunos incluso entrenaron a los cocodrilos. Les alimentaban en puntos específicos para alejarlos de sus zonas de cruce. Pero el río no tiene amigos. Muchos contrabandistas terminaron en el fondo. Sus cargamentos de alcohol y armas aparecían flotando entre los manglares. 22 de julio de 1952. Ocurrió lo que muchos llaman el milagro de Santa Ana. 2,000 personas necesitaban cruzar para la fiesta patronal. Organizaron una flotilla de 47 embarcaciones, cayucos, balsas, tambores vacíos. Operaron bajo un sistema estricto de banderas y silbatos. Ese día cruzaron 2,000 personas y regresaron 2,000 personas, sin un solo rasguño. Fue una victoria colectiva sobre el monstruo. Finalmente, en 1958, el gobierno decidió actuar con todo el peso del Estado. Invirtieron 127 millones de pesos. Contrataron a los mejores ingenieros mexicanos, hombres que ya habían domado otros ríos. Utilizaron concreto reforzado, formulado especialmente para resistir la sal. Los pilares se hundieron a más de 30 metros de profundidad, buscando la roca madre. La construcción fue una guerra. 800 trabajadores laborando día y noche. Desviaron el cauce, construyeron muros de contención enormes. 5 trabajadores perdieron la vida en la obra. Sus nombres están en una placa que nadie mira. Pero el puente creció, tonelada tras tonelada. El 20 de noviembre de 1962, el presidente Adolfo López Mateos cortó el listón. Los primeros camiones cruzaron. La gente lloraba en las orillas. Familias que no se habían visto en 20 años se abrazaron en medio del asfalto. El puente no solo unió 2 orillas, unió 2 mundos. El impacto económico fue inmediato. La vainilla volvió a fluir hacia el puerto en horas. Los precios de las tierras se dispararon. Pero el cambio más grande fue en la mente de la gente. El Tecolutla dejó de ser el devorador de hombres. Se convirtió en un paisaje. Hoy, los jóvenes cruzan en sus autos a 100 kilómetros por hora, sin mirar abajo. No saben que bajo sus neumáticos yace un cementerio líquido. Los restos de los puentes de Porfirio Díaz, los cables del teleférico, los huesos de quienes perdieron la batalla. El río sigue ahí, poderoso, indomable en las tormentas. Pero el puente de concreto y acero resiste. Es el monumento a la persistencia de un país que se negó a vivir dividido. México venció, no con suerte, sino con ingeniería, sudor y sangre. El monstruo de agua
finalmente bajó la cabeza ante el ingenio humano.